días. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada ya del 16º Encuentro Global de Directivos y Directivas de la Salud, una cita de alto impacto para la gestión de nuestro sistema sanitario que cuenta además con el auspicio de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA. A lo largo de este viernes por la mañana, cuestiones como la inteligencia artificial, el encaje del fin de las jornadas laborales de 24 horas de los médicos, como anunció la ministra Mónica García, o la profesionalización de la dirección y la gestión sanitaria, son cuestiones que se abordarán todas ellas con destacadas personalidades del sector directivo sanitario español, al que, por supuesto, agradecemos su presencia. El encuentro, que cuenta con la colaboración de Air Liquide Healthcare, Cardiva, General Electric Healthcare y MBA Surgical Empowerment, se puede seguir en directo a través del canal oficial de Redacción Médica en YouTube y, por supuesto, desde ya y en los próximos días tendrán una amplísima cobertura que podrán leer en nuestro periódico, en Redacción Médica. Y, de hecho, para quienes no conozcan o no conozcan del todo la labor informativa que realiza nuestro medio en el sector sanitario y para el sector sanitario, vamos a ver este vídeo. Redacción Médica es el diario más leído de la prensa sanitaria profesional en España. Nuestro liderazgo lo certifica GFK-DAM, el medidor oficial e independiente de audiencias digitales, que en su oleada de septiembre de 2024 ha otorgado a Redacción Médica 665.400 usuarios únicos totales, 10 veces más que su competidor más cercano, y una audiencia diaria media que roza los 31.270 lectores, más del cuádruple que el resto de prensa sectorial junta. Agradecer a Redacción Médica la posibilidad que nos da. Decir las cosas que íbamos a hacer, ahora estamos diciéndolas. Este primer puesto se sustenta en una oferta informativa rigurosa y profesional, que desde hace unos meses además redobla su apuesta por la exclusividad con Redacción Médica Premium, un servicio de noticias diseñado por y para el profesional del sector de la salud, al que puede acceder a través de un sencillo registro gratuito. Ya son más de 45.000 los profesionales registrados. Sanitarias de nuestra tener un comunidad. sistema de sanidad público. Redacción Médica también reúne a los principales protagonistas del sector en citas de referencia, como la Gala de la Sanidad, Te agradezco mucho nuestra sanidad, los premios sanitarios es el corazón que late en y nuestra los sociedad. encuentros globales de parlamentarios de la sanidad, directivos de la salud, farmacia hospitalaria o altos cargos de la administración. En definitiva, hablar un poco del presente y del futuro. Además, el plató de televisión de Redacción Médica fomenta la participación, la reflexión y el diálogo entre los profesionales de la salud, con entrevistas, debates y jornadas específicas. La sección de opinión de Redacción Médica. Redacción Médica es, en definitiva, una ventana abierta al sector sanitario, una invitación a estar informado y al análisis de la actualidad. Bien, pues vamos a proceder con la primera actividad de este viernes. Como les decía, vamos a hablar de inteligencia artificial y cómo va a impactar, en qué medida, en el día a día del directivo sanitario. Es una mesa que va a moderar Eloína Núñez. Ella es subdirectora general de Envejecimiento Activo y de Prevención de la Dependencia e Innovación Sociosanitaria de la Consejería de Política Social e Igualdad de Galicia y, además, es presidenta de la Agrupación Territorial de SEDISA en Galicia. Muchas gracias y buenos días a todos. Y bueno, espero que hayáis descansado bien y bueno, vamos a comenzar esta segunda parte con unos temas pues evidentemente apasionantes y empezamos pues por este que nos ha tocado a nuestra mesa con los ponentes que me acompañan y bueno, tenemos online ahí a José Luis Póveda y evidentemente pues gracias José Luis por el esfuerzo, por estar ahí, te damos mucho ánimo. Y bueno, vamos a comenzar la mesa y bueno, voy a presentar un poco vamos a hacer un poquito al revés de estos días y vamos a presentar un poco, pues bueno, a los ponentes. En este caso, José Luis, como bien me ha dicho, no vaya a ser que me llamen, que en determinado momento pues tenga que desconectar, entonces ya le comenté que bueno, que empezábamos un poco por él y bueno, vamos a hacer como una primera parte de ver un poco, ¿no? Desde el punto de vista que todos sabemos, ¿no? Que la inteligencia artificial está bueno, transformando en este caso el sector
el sector sanitario, pero no solo a nivel pues, clínico, a nivel de diagnóstico de enfermedades, de tratamiento, de modelos predictivos, como bien sabemos todos los que hemos trabajado y trabajáis en la parte sanitaria, sino que realmente yo creo que lo que también es una revolución con respecto a lo que nos afecta a todos, que es la gestión, ¿no?, del día a día, y sobre todo pues yo creo que es esa palabra tan bonita y tan difícil de llegar, que es la eficiencia, ¿no?, la eficiencia que todos queremos conseguir en sanidad y que realmente pues, pretendemos pues, que nos ayude en el día a día. Pero evidentemente, pues bueno, todos los días hablamos, ¿no?, y en todos los medios de comunicación, en todas las revistas, se habla de la inteligencia artificial, se habla bueno, pues de los retos que tenemos, pero también a mí me gustaría hablar más que de los retos, pues en esta mesa, pues un poco de las oportunidades, ¿no?, que nos da como gestores sanitarios pues lo que es esta revolución, ¿no?, una revolución que realmente en sanidad nos ha llegado un poquito más tarde, pero que realmente en el resto de las empresas, como hemos visto, ¿no?, y todas estas grandes empresas multinacionales, pues es algo que ya llevan haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en principio, pues esa primera pregunta que nos afecta a todos, pues es, quería un poco comentaros y preguntaros por orden, el que realmente ¿creéis que en la labor gestora que realizamos en el día a día de los directivos de la salud, realmente la inteligencia artificial nos mejora esa gestión, nos optimiza, nos da eficiencia? Es decir, realmente, ¿cómo lo vemos? Así muy rápido. José Luis, te vamos a dar la palabra a ti. Yo a José Luis le pedí el currículum, ¿verdad, José Luis? Yo quiero ser un poco... dar más tiempo a hablar que del currículum. Pero bueno, José Luis es, yo creo que todos los conocemos a José Luis, ¿no?, como doctor en farmacia, como jefe de servicio de farmacia de la FE, con todos los premios Vic que llevaba José Luis y que menos mal que le hacían descansar cada 5 años para que pudiera otro servicio de otro hospital coger el premio a la excelencia, al mejor servicio. Y evidentemente, pues bueno, siempre le doy la enhorabuena por aceptar este reto, ¿no?, de pasar lo que es de un servicio a llevar pues un gran hospital, ¿no?, como es la FE, así hace con la cabeza, ¿no? Y ahora, precisamente, ¿no?, en estos días, pues yo le decía, pues aplicarías la inteligencia artificial, ¿no?, para todo, ¿no?, lo que realmente, pues evidentemente, le ha afectado a su hospital. La verdad que desde el punto de vista ¿no?, como profesional, en este caso de la farmacia, y como él bien dice, no sé ahora en qué residente estás, si en 2, R2, R3, siempre dice, cuando empezó soy R1 en gestión, no sé si ahora ya estás pasando... Ya R2, bueno, pues ya está en R2 y bueno, ya sus publicaciones, sus tesis, su docencia, es decir, eso es algo ya innato en él. Pero bueno, yo ahora me voy a centrar a ese R2 que dice él, de gestor, y yo, fuera de la situación en la que ahora te encuentras, pues realmente desde tu punto de vista y también como gestor, ¿no?, porque realmente como gestor de un servicio de farmacia es una gestión dentro del propio servicio, ¿crees que todo lo que, además en el servicio de farmacia, a nivel de inteligencia artificial es uno de los servicios en donde más también se ven los resultados, pero a nivel de la gestión y en este tiempo que lleva realmente, ¿cuál es tu visión? ¿Crees que realmente te ayuda? Luego ya veremos qué partes, una segunda parte, vamos a ver ejemplos reales, pero ahora a nivel general, ¿qué visión tienes tú con respecto a esto? Bueno, primero, buenos días y gracias por invitarme y sobre todo por facilitarme esta conexión online, dada la situación compleja, como sabéis, derivado de la DANA. Más allá de la situación particular que en este momento estamos viviendo, a mí y desde luego con el tema de la inteligencia artificial, yo creo que tenemos
una inmensa suerte, ¿no? Los que tenemos una edad determinada, que estamos viviendo una generación de grandes cambios disruptivos. Internet fue un cambio disruptivo. La utilización de los smartphones fue un cambio tremendamente disruptivo que nos cambió la forma de vivir, de conectarnos, la forma prácticamente de relacionarnos y también la forma de trabajar, ¿no? Y desde luego la inteligencia artificial también lo está haciendo, ¿no? Y cuando te aproximas a la inteligencia artificial desde el punto de vista de la gestión, pues es verdad que tienes muchas luces, muchas oportunidades, también tienes algunas sombras, y me gustaría hacer una reflexión en este sentido, ¿no? Yo creo que la gran oportunidad que tenemos de incorporar la inteligencia artificial a la gestión es una oportunidad que no deberíamos desperdiciar, no podemos desperdiciar, ¿no? Porque esto va a formar parte del entorno laboral, asistencial, que van a vivir y que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, yo creo que antes de incorporar la inteligencia artificial, y por lo menos yo así lo veo en el Hospital La Fe, hay mucho trabajo analógico, ¿no? Incorporar la inteligencia artificial, como hemos incorporado la digitalización de los procesos, ¿no? Sin cambiar gran parte de la estrategia y las rutas de esos procesos, nos lleva realmente, primero, a aprovechar poco lo que es el valor de la inteligencia artificial y, desde luego, a algo que yo creo que es tremendamente necesario dentro de lo que sería una estrategia de transformación digital. Por tanto, yo creo que efectivamente la inteligencia artificial hay que incorporarla, pero desde luego, o por lo menos yo percibo en mi hospital, que hacen falta cambios y muy importantes en el diseño de los procesos que nos permitan que esa inteligencia artificial nos aumente la eficiencia, ¿no? Si no, al final estaremos trabajando con inteligencia artificial, pero con procesos realmente que también necesitan mucho margen de mejora, ¿no? Probablemente esa palanca de cambio, que entiendo que es la inteligencia artificial, nos va a forzar precisamente esa transformación que todos necesitamos, ¿no? Pero es un riesgo que yo percibo en la medida de que necesitamos incorporar o hemos intentado entender la inteligencia artificial, o se nos plantea como una gran solución a todos los problemas del sistema sanitario, y parece que si no ponemos inteligencia artificial y la ponemos pronto, pues no vamos a dar respuesta a gran parte de los problemas. Yo creo que efectivamente hay que incorporarla pronto. Otro de los problemas que yo veo, ¿no?, en la incorporación de la inteligencia artificial es que es difícil que no te venga alguien diciendo que hace inteligencia artificial en cualquiera de la tecnología que estás utilizando, ¿no? Y si ya la evaluación de las tecnologías pues es difícil, la evaluación de los fármacos a los que estoy más acostumbrado es complicada, la evaluación de las herramientas que incorporan inteligencia artificial y discernir, ¿no?, lo que es el grano de la paja, pues empieza a costar mucho, ¿no? Por eso nosotros creamos una oficina de transformación digital, que uno de los elementos, ¿no?, que era primordial, aparte de cambiar la cultura de nuestra organización e incorporar inteligencia artificial, no solo, digamos, en los profesionales sanitarios, sino en todas las capas de la organización, era precisamente qué herramientas de inteligencia artificial eran útiles o nos podían ser útiles en nuestro proceso, ¿no? Yo creo que eso es uno de los cambios, ¿no?, principales que estamos haciendo. Yo creo que la inteligencia artificial, y voy terminando también en estos 5 minutos que me habías comentado, tiene que ver con algo que es todavía más importante, y es el cambio cultural que necesitamos de las organizaciones. Yo no creo que la incorporación de la tecnología artificial, más allá del ámbito presupuestario, más allá del ámbito reglamentario, administrativo, legal, que también plantea problemas, obviamente, sea el elemento, la barrera que nos vaya a condicionar su incorporación. Pero es verdad que nuestro sistema sanitario, y tú lo has señalado también, es un sistema basado, ¿no?, en que los cambios necesitan tener una seguridad por el entorno sanitario donde nos movemos, que muchas veces hace que esta necesidad se convierta en una barrera para los cambios en la organización. Yo hoy, ahora cuando me llamabais para conectar, estábamos en una reunión precisamente con el tema de la lana, ¿no? Y te das cuenta
cuando tenemos situaciones de urgencia, cómo cambiamos casi todos los procesos, cómo cambiamos casi todos los roles y cómo incorporamos tecnología que nos hubiera costado incorporar durante muchísimo tiempo, incluso a lo mejor pues hubiéramos tenido barreras para no incorporarlo. Curiosamente la incorporamos, pero curiosamente cuando empiezan a resolverse los problemas que nos han llevado a esas soluciones inmediatas, tenemos cierta tendencia a volver a la situación inicial, ¿no? Yo creo que eso es un peligro también muy importante, ¿no? La urgencia nos lleva a incorporar tecnología, pero de repente pensamos que podemos seguir cambiando las cosas sin cambiar gran parte de nuestro proceso, gran parte de los roles profesionales. En definitiva, para ir resumiendo, creo que la inteligencia artificial no es que la vea como una oportunidad, es que está ya presente en muchísimos servicios. Ahora, el gran reto, o por lo menos el reto que planteamos nosotros, es cómo organizarla, cómo realmente llevar una gobernanza, ¿no?, que nos permita de alguna forma coliderar con el resto de profesionales la incorporación de la inteligencia artificial, que esto al final conduzca a un modelo lo más coherente posible que nos permita avanzar de forma cohesionada y sobre todo que yo creo que necesitamos impulsar el cambio cultural, impulsar muchísimo la incorporación de los profesionales con esta tecnología, ¿no? Si al final la tecnología no la incorporan los profesionales en su día a día y son ellos los que están viendo sus necesidades, pues difícilmente como equipo directivo, como gerente, vamos a poder hacer grandes cambios en nuestra organización. Por tanto, yo diría, hace falta gobernanza, hace falta liderazgo, pero sobre todo hace falta que la inteligencia artificial sea un proceso de cambio cultural que se inicie en todos los eslabones de la cadena asistencial. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir ya con los ponentes que estamos aquí presencialmente. Y bueno, la misma pregunta a Patricia Fernández. Patricia es médico, es licenciada en Medicina y Cirugía, es doctora y bueno, médico de admisión, documentación clínica y codirectora del máster que tenemos en SEDISA, especialista en geriatría. Patricia ha pasado, ¿no?, en estos últimos tiempos, desde septiembre, a ser la directora médico del área de oferta en salud en AXA. Ayer nos contaba su experiencia, pero evidentemente pues viene de ya haber estado en el grupo PSN como directora de asistencia sanitaria y prestaciones y en el Hospital Clínico San Carlos como médico adjunto del Servicio de Admisión y Documentación. Múltiples máster, múltiple formación, es decir, profesionalización de la gestión. Patricia, la misma pregunta que nos cuentas. Pues voy a dar una respuesta muy a la gallega. ¿Nos va a ayudar? Pues depende. Básicamente depende de lo que queramos. Yo veo la inteligencia artificial, creo que es la realidad, como una herramienta de potenciación de estrategias, procesos, decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, recojo el guante que contaba José Luis de liderazgo y gobernanza, y son básicamente los elementos más importantes que necesitamos ahora mismo para tomar decisiones de qué manera implementamos en nuestros centros la inteligencia artificial. Y digo de qué manera la implementamos en nuestros centros porque la inteligencia artificial ya está a nuestro alrededor. La democratización con la llegada fundamentalmente de la inteligencia artificial generativa, que es bueno, pues la que parece que ahora es la única inteligencia artificial, pero llevamos hablando de inteligencia artificial un montón de años y ha ido entrando diariamente, poco a poco, en muchos de los áreas que tenemos en los centros. Yo no sé, vamos, yo hacía clínica todavía y ya teníamos herramientas que nos ayudaban a no equivocarnos con el fármaco, no meter interacciones adicionales. Está presente en los servicios de rayos, está presente en cada una de las tecnologías y fármacos que incorporamos a nuestros centros. Entonces, ¿nos va a ayudar? Pues sinceramente, me traería una frase de Picasso cuando le preguntaron por si los ordenadores iban a ser de ayuda y él dijo no, porque lo único que dan son respuestas.
Y ahí es donde entramos nosotros. Y ahí es donde entramos nosotros porque nosotros tenemos que tener la responsabilidad de saber hacer las preguntas. Y esa es la parte más difícil. Y de ahí nosotros, con el claim de SEDISA, insistimos en la necesidad de estar, si antes había que estar preparados, ahora tenemos que estar todavía más preparados. Más preparados porque nos adentramos en un mundo que la mayoría de nosotros no comprendemos. Pero no es que no comprendamos, es que no estamos llamados a comprenderlos. O sea, yo lo poco que he tenido la oportunidad de estudiar sobre redes neuronales, etcétera, etcétera, claramente mi cerebro no está construido para entender nada que no sea capaz de... O sea, yo paso el algoritmo y la siguiente fase me cuesta muchísimo entenderla. Entonces, no somos capaces de entender lo que hay al otro lado, pero la realidad es que está presente. Y si no, a mí me gustaría que nos pasáramos un día por la urgencia de nuestros hospitales a las 3 de la mañana y viéramos cuántos residentes, cuántas enfermeras están haciéndole preguntas sobre temas clínicos a ChatGPT. Esa es una realidad, con lo cual ha llegado para quedarse. Aquí ya no vamos a vivir un invierno como el que vivimos con el metaverso. Esto ha llegado para quedarse. Está mucho más presente de lo que aparentemente podamos percibir, porque nos entra de muchos sitios. Las claves ahora están en, bajo mi punto de vista, entender a qué nos puede dar respuesta y a qué no nos puede dar respuesta. Entender que nuestro papel tiene que ser absolutamente del liderazgo, apoyándonos en perfiles que muchas veces no están en las organizaciones, pero no pueden ser perfiles tecnológicos sin más, porque si no hay estrategia, llegaremos a sitios dispersos, pero no seremos capaces de llevar los centros hacia donde hay que llevarlos. Va a potenciar todas nuestras acciones, predicción, acceso, procesos, diagnósticos, seguimientos, tratamientos, lo va a potenciar todo. Nos van a llegar 1000 inputs y nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de decir hacia dónde, cuáles son nuestras preguntas y cuáles son nuestros dolores individualmente. Y José Luis lo decía hace un momento, sus dolores ahora mismo son diferentes de los que tenía hace X meses. Ese tiene que ser el planteamiento. Intentemos que no haya dolor, pero sí que analicemos nuestros puntos de debilidad para ir tomando decisiones de cara a la implementación. Y de cara a esa implementación tenemos que hacer muchísimos deberes, porque aquí, afortunadamente, es cierto que cada vez tenemos más herramientas que nos permiten, casi estemos en la situación que estemos, empezar a implementar procesos, pero también es verdad que, insisto, tienen que dar respuesta a nuestras necesidades. No podemos dejar la implementación en manos de los consultores, en manos de las empresas, porque se suma un adicional. Lo que puede funcionar en el hospital de Cristina, lo que puede funcionar en el área de asistencia de Eloína, posiblemente a mí no me vaya a funcionar. Necesitamos, además, intentar por todas las medidas testear. Esto ya no es un fármaco que le vale. Igual que hemos pasado a la personalización de los tratamientos, la inteligencia artificial nos necesita que personalicemos cada una de las soluciones. Entonces, depende, pero depende fundamentalmente de todos los que estamos en esta mesa, en esta sala, y de las decisiones que vayamos tomando. Y toca prepararse para esta nueva etapa y prepararse de una manera diferente, de verdad. O sea, esa es mi opinión. Muy bien, parece gallega, el depende. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Y ahora, bueno, pues Cristina, te toca. Cristina Capdevila también es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, especialista en Medicina Familiar Comunitaria, profesora asociada también en la Universidad de Barcelona, tutora docente de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. Y después de ser doctora adjunta, ¿no?, en los servicios de urgencia, pues se ha enrolado pues, también en el ámbito
gestor, con la formación con los distintos másteres, y actualmente, ¿no?, vamos al puesto actual pues desde también del 1 de julio del 2024, después de tener otros puestos de subdirección médica también en el mismo hospital, de directora asistencial en la Fundación también Sanitaria de Mollet, pues actualmente es la gerente del Hospital Universitario de Belvitge, Hospital de Viladecans. Y bueno, Cataluña, ¿no?, Valencia, Cataluña, Madrid, ¿qué nos puedes aportar dentro de esta última pregunta o primera pregunta de la mesa? ¿Qué consideras tú que nos puede aportar, o si realmente ya nos está aportando todo lo que es la inteligencia artificial en esa optimización que queremos los gerentes de recursos, en esa eficiencia? ¿Qué consideras? La verdad es que cuando me ofrecisteis poder venir a esta mesa, lo primero que haces es pensar qué sabemos, ¿no?, de inteligencia artificial, porque nos ha arrollado, como decía José Luis, al final es algo que tenemos en nuestro día a día, que estamos invirtiendo también desde, al menos desde la mayoría de hospitales, en este crecimiento, pero haces un parón y realmente reflexionas, evidentemente como gerente. Yo en este caso sí que pienso que cada vez la inteligencia artificial, con este papel que se le ha dado de disminución de costes, ¿no?, y nosotros que buscamos la eficiencia, yo creo que evidentemente tiene un papel muy importante, porque con este análisis predictivo que te permitirá anticipar complicaciones, mortalidad, estadas hospitalarias, y que en el fondo lo que te puede permitir todo ello es que o disminuyas costes, bueno, disminuir, la experiencia mía es que nunca disminuyes, pero los dedicas a otros, y entonces como tenemos listas de espera, tenemos otros pacientes que les tienes que mejorar la accesibilidad, yo creo que puede ser una oportunidad. A nivel de tratamientos, la medicina personalizada, ir a buscar tratamientos más efectivos, no dar palos de ciego, yo creo que esto también evidentemente nos ayuda en tanto a nivel de la medicina personalizada como incluso en el seguimiento de las patologías crónicas, que son una realidad en nuestra sociedad. Y, ¿por qué no?, también en todo el tema burocrático administrativo, en los que muchas veces, antes lo hablábamos con Cristina, estamos perdidos. Evidentemente, cada vez tenemos que ir para aquí. Si me preguntáis a mí, yo creo que nos va a ayudar, sí, pero también me hizo reflexionar de decir hasta qué punto tenemos que hacer la inversión nosotros mismos desde los hospitales, porque siempre sería más fácil que alguien lo hiciera, tú al final vas, compras el producto, compras el algoritmo, lo implantas y evitas todo este tiempo, toda esta organización, todo este liderazgo, que yo creo que sí que tiene que haber una planificación estratégica, pero no generarlo nosotros. Pero a la vez es muy difícil, porque tú en un hospital como el nuestro, de alta complejidad, con talento experto, con oportunidades que viene la industria y te ofrece de poder trabajar en esta línea, ¿cómo no lo vas a hacer? Porque la gente tenemos ganas, estamos acostumbrados, los que hemos trabajado en sanidad, al método científico, a ir probando cosas, a ver qué encuentras que sea realmente más eficiente, con lo cual no le puedes poner puertas al campo. Entonces, al final te ves inmerso en una realidad que tenemos aquí, que la tenemos a tocar, y aparte en algo que ya estamos haciendo. Y entonces te obliga a decir, ¿qué es todo lo que estamos haciendo? Y cuando revisas, la verdad es que más allá de lo que se está trabajando a nivel sistémico, que luego nos llegará, todo lo que ya estamos trabajando desde el propio hospital y que eso nos ha ayudado a crecer, más todos los proyectos que hay, que luego también tendremos que gestionar los que nos salgan. Hay cosas que haremos, igual que cuando haces investigación, hay proyectos que saldrán, hay proyectos que no saldrán y todo lo tendremos que gestionar. Yo creo que a nivel de gestión, indudablemente, es una realidad que tenemos aquí, nos ayudará muchísimo, pero tenemos que gestionarlo bien. Y gestionarlo bien porque, aunque es una herramienta útil, al final la decisión última es tuya como profesional, cuando tú realmente tienes que ver muy bien lo que ha habido detrás, porque tú eres el que le vas a tener que transmitir al paciente si este algoritmo que te han pasado y te lo tienes que creer es el que funciona. Ya estamos acostumbrados a trabajar los médicos así, con protocolos que hemos validado, pero también a nivel de gestión. O sea, realmente que la inteligencia artificial te diga que la gestión de la DANA tenía que ser de X manera, yo creo que aquí se ha visto que la realidad es tozuda y al final las decisiones las tenemos que tomar las personas. Por tanto, nos ayudará, sí, muchísimo. ¿Disminuiremos costes? Creo que no. Lo podremos invertir en otras cosas,
pero creo que detrás siempre tiene que estar el conocimiento que tenemos nosotros para poderlo trasladar tanto a los pacientes como a la gestión. Muchas gracias, Cristina Capdevila, y ahora Cristina Granados. Dos Cristinas tenemos. Bueno, Cristina Granados también es médico y también es médico empezó en admisión y documentación clínica. Y realmente yo le decía estos días, es una correcaminos, porque evidentemente yo la conocí cuando era gerente de área integrada en Guadalajara, una jornada estupenda que se había hecho allí en Guadalajara, pero el otro día cuando veía el currículum iba para atrás, ¿no? Entonces, pues, no sé, me encontraba con que ya, bueno, pues ya venía pues de casi, le quedan poquitas comunidades autónomas para estar desarrollando, pues evidentemente, esa gestión, ¿no? que queremos todos hacer. Actualmente es la gerente del Hospital Universitario Son Espases, pero anterior pues, fue directora territorial de los hospitales de Quirón Salud en Madrid, gerente del complejo de Salamanca, gerente del complejo de Toledo, directivo también en Ribera Salud, lo que comentaba en Guadalajara de área integrada, gerente en Móstoles, directora y subdirectora asistencial en Alarcón, yendo para atrás a la Risaca, es decir, muchísimas comunidades autónomas. El norte aún no te has decidido a ir al norte. Y evidentemente pues la formación continua que lleva a cabo y sobre todo, pues bueno, yo me llamaba la atención que lo último pues es ese diploma de especialización en liderazgo y transformación de organizaciones sanitarias y de sistemas sanitarios que has hecho últimamente. Y bueno, con toda esa experiencia y con todo ese bagaje que nos puedes... ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes con respecto a todo esto que estamos hablando? Pues cuando has sido gerente en tantos sitios, yo creo que ya sabes un poco qué es lo que quieres hacer la siguiente vez, ¿no? Cuando me entrevisté con la consejera de Palma de Mallorca, le dije exactamente que yo no quería hablar de listas de espera, ¿no? Que en el próximo proyecto quería hablar de estrategia y de inteligencia artificial. Y cuando me dijeron, gracias a Redacción Médica por invitarme, cuando me llamó Ricardo le dije, me encanta, porque es uno de los proyectos estratégicos que tiene el hospital. La inteligencia artificial está aquí, eso efectivamente es perogrullo decir que no. Lee un libro, Patricia. He estado leyendo un libro que se llama Cambia el chip, de alguien que se llama Paco Soler, que en una reunión de gerentes vino a contarnos que los que tenemos esta edad, y todos los que estáis aquí, tenéis que cambiar el chip y cambiar la mentalidad y tenemos que trabajar con inteligencia artificial. Es un profesor de es un hombre que ha sido directivo de grandes empresas y que justo trabaja el tema de neurociencias. Y te dice que tu cerebro es capaz de hacer nuevas autopistas neurológicas para empezar a aprender inteligencia artificial. Y me encantó leerlo porque justo estábamos en la idea de qué hacemos en Son Espases, ¿no? Son Espases tiene la suerte de tener una dirección de innovación con un médico que es un médico de admisión y el jefe de informática. Son dos personas con mucha gana de inteligencia artificial y al poco de llegar yo y me contaron y dije, sí, pero ¿por dónde empezamos, ¿no? Como habéis contado todos, es un poco el resumen. Hay que liderar este proyecto, claramente. Yo creo que hay que hacer un mixto entre empresa privada y desarrollo propio. Tienes que tener los líderes que lo hagan, esto está claro. Ahora os contaré un poco cómo hemos organizado nosotros. Y tienes que formar a los profesionales. Efectivamente, si no consigues una masa crítica que te apoye y que siga el proyecto, no vas a hacer nada. Pero yo creo que sí, no es que vayamos a ahorrar, vamos a ser más eficientes seguro, vamos a mejorar la calidad seguro y vamos a hacer cosas innovadoras. Hablábamos antes de la firma digital frente a la firma de papel, que eso es siglo XX, pues yo creo que haya gente llamando por teléfono a alguien es siglo XX. Ahora mismo existe la inteligencia artificial, luego os contaré varios proyectos que tenemos en el hospital. Entonces yo creo que inteligencia artificial sí, seguro, lo tenemos que liderar. Tenemos que organizar, poner en marcha nuestras organizaciones para que quieran entrar en estos proyectos y seguro que van a ayudar y van a ayudar al paciente, seguro. Muy
Bien, pues yo también os animo porque concretamente de lo que hemos hablado ahora, pues el 28 del mes pasado pues hubo una jornada del Grupo de Inteligencia Artificial de SEDISA, ¿no? Donde había más de 300 profesionales. La verdad que una jornada donde se estableció pues un decálogo, ¿no? Un decálogo sobre la inteligencia artificial en salud, donde salen pues muchos, lo podéis ver en la página de SEDISA, donde realmente muchos de los temas que veíamos aquí, y el primero era esa visión conjunta, ¿no? Esa visión conjunta del gestor, el clínico, el tecnólogo y el político, para que realmente pues, todos vayamos encaminados hacia lo que necesitamos, ¿no? de aplicar, ¿no? De aplicar esa eficiencia que todos queremos y que pretendemos que realmente en nuestros centros, que bien decimos, no vamos a disminuir costes, pero sí que ese coste de oportunidad que tenemos que aplicar, que muchas veces no podemos, pues es importante, ¿no? El tenerlo. Bueno, si hay alguna pregunta, alguna cosa que queráis aportar, pues vamos, lo que veis también nos interrumpís, y si no, pues seguimos un poco, que esta segunda parte pues sería que cada uno de vosotros pues realmente siempre hablamos de resultados en salud, ¿no? Cuando vemos tema de algoritmos, sobre todo a mí los modelos predictivos que hay a nivel de diagnóstico, a nivel de enfermedades hematológicas, que yo creo que ha sido un revulsivo los modelos predictivos a la hora de llegar a ese diagnóstico y a ese tratamiento, ¿no? Con ese paciente. Yo digo, bueno, pues si a nivel clínico hay unos resultados, vamos a intentar que con todos estos modelos también hagamos modelos predictivos, y sobre todo en cosas, y muchos de los que estamos aquí como médicos de admisión, sabiendo lo que es el hospital, el centro de salud, esa planificación, esa optimización que queremos de los recursos, pues que cada uno de vosotros nos contaréis un poquito, pues si tenéis, y como bien decía luego Cristina, pues qué experiencias, si ya tenemos algún resultado, qué barreras, ¿no? Qué barreras hemos tenido para poder llegar en aquellas experiencias que tengáis ya con resultados, qué barreras tuvimos o tuvisteis, que si realmente hemos conseguido que la inteligencia artificial mejorara la atención sanitaria y, por lo tanto, nuestros pacientes lo hayan visto, que creo que es algo también importante que tenemos que agilizar. Realmente hemos conseguido todo esto. Vamos a ir por partes y vamos a darle la palabra a José Luis. José Luis. Hola, bueno, continuamos aquí. La verdad es que son muchas las iniciativas, ¿no? Y también muy interesantes, ¿no? Hablabas del tema del diagnóstico, ¿no? Yo creo que nosotros en el Hospital da fe, realmente el área de imagen, ¿no? Lidera muchos de los proyectos europeos, ¿no? de mejora de los procesos de predicción y de diagnóstico con la radiómica, y prácticamente se están incorporando ya en lo que es la tecnología de imagen, ¿no? Entonces, eso es algo, bueno, que no hace falta tampoco insistir, porque ya hay publicaciones referidas del mismo centro sobre la mejora de los procesos diagnósticos, la mejora de los resultados de salud. Está publicado y, por tanto, es referencial. Al hilo de lo último que estabas señalando, ¿no? De la medicina predictiva, pues, y la verdad también la mejora de las herramientas de gestión, ¿no? Por ejemplo, la incorporación de la inteligencia artificial que hemos hecho en la puerta de urgencias para diseñar los modelos predictivos de probabilidad de ingreso en el propio centro, en función de una serie de características que, por otra parte, con la inteligencia natural pues a veces se presumía, ¿no? Pero es verdad que ahora nos da toda una gama de probabilidades y nos permite realmente avanzar en cuál es la situación que vamos a tener en el hospital en vista a la probabilidad de ingreso, y eso es un modelo predictivo que también nos está ayudando en la gestión. Señalabas un ámbito que a mí me parece muy interesante, y es que los propios pacientes perciban realmente esta mejora, ¿no? Nosotros hemos implantado también en un área concreta pues la mejora de los informes al alta, ¿no? Esto, bueno, desde el punto de vista de los profesionales quizá a lo mejor no se le da tanto valor, pero desde el punto de vista de los pacientes es tremendamente relevante, sobre todo
en estos momentos, ¿no?, donde el copia y pega de todas las historias, de todas las analíticas es tan frecuente y tan fácil, hace, por lo menos en nuestro centro, que tengamos unos informes de alta eternos, farragosos y difícilmente comprensibles para los pacientes. Bueno, la inteligencia artificial, la inteligencia generativa, nos está permitiendo, a partir de esos informes, generar modelos, digamos, mucho más amigables, entendibles para los profesionales y sobre todo para los pacientes, ¿no? Yo creo que eso es un modelo que ya está validado en nuestro centro y que también nos ha permitido incorporar la inteligencia artificial en todo el proceso asistencial. Hemos hecho mejoras en los procesos de inteligencia, incorporando inteligencia artificial, pero básicamente, como señalaba antes, primero mejorar nuestro proceso, analizar nuestro proceso, determinar cuáles son los estándares digamos, de buenas prácticas y a partir de ahí empezar a generar modelos de inteligencia artificial que nos aproximen a esos cambios, ¿no? Y no podría dejar de aprovechar esta ocasión al hilo de una incorporación de inteligencia artificial casi express, ¿no?, que hemos tenido que hacer como consecuencia de la DANA, ¿no? Y voy a explicarlo un poquito con más detalle, ¿no? Nosotros, como creo que casi todos los hospitales, estamos haciendo modelos de seguimiento de los pacientes de forma proactiva para controlar los pacientes en los domicilios, sobre todo los de nivel 3 de riesgo, crónicos, pluripatológicos, etcétera, y evitar su ingreso hospitalario, su descompensación que pudiera llevarnos a una situación de urgencia. Eso se venía haciendo desde hacía mucho tiempo y, por tanto, ya teníamos una cultura en ese sentido. Pero se hacía con un modelo de llamada, digamos, modelo de llamada de intervención personal, ¿no? Cuando se produce la situación de la DANA y se produce la situación de incomunicación de un área de más de 70.000 pacientes, estos pacientes no había forma de saber cuáles eran sus necesidades, ¿no? Nosotros habíamos trabajado con un asistente cognitivo virtual que se iba a incorporar en atención primaria y durante mucho tiempo pues estuvieron viéndose las inconvenientes, las ventajas, la posibilidad de incorporar esta tecnología que podía mejorar la gestión de los centros de salud. Pero es lo que me refería antes, ¿no? Curiosamente, esta necesidad, esta urgencia nos hizo rápidamente aplicar la tecnología en menos de prácticamente... empezó la DANA el 27, el 1 lo teníamos ya implantado como un call center en el propio hospital, ¿no? Con un modelo de asistencia virtual cognitiva a través de inteligencia artificial con una serie de preguntas que nos permitía identificar lo que para nosotros entonces era muy importante, ¿no? Si tenían esos pacientes algo que en ese momento era fundamental, si tenían necesidad de comida o agua, si tenían necesidad de medicación, si tenían necesidad de atención sanitaria, de bienestar social, de otra serie de asistencias que tuvieran que ver con su ámbito laboral, pero sobre todo una necesidad urgente de atención, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? El día de máxima actividad se contactó con 5.026 pacientes, se detectaron a través de inteligencia artificial 2.281 alertas que fueron resueltas con un algoritmo de inteligencia artificial y al final nos quedamos con 391 pacientes crónicos vulnerables a los que hubo que acudir de forma presencial para el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Pues todo esto, que probablemente en un entorno de normalidad, entre comillas, si puede haber alguna normalidad en los hospitales alguna vez, pues hubiera tardado muchísimo tiempo, pues lo pudimos poner en marcha de forma inmediata. ¿Y qué ha producido? Pues realmente lo que ha producido es que este cambio ha venido para quedarse, ¿no? Y toda la estrategia que teníamos de telemedicina, pues la estamos reenfocando con este asistente virtual, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en los primeros días apenas contactábamos con el 70% de la población, porque mucha de la población o los teléfonos los había perdido o no había comunicación, etc. Y nos servía primero para identificar que ese paciente estaba vivo, que no era en aquel momento poco, o no había desaparecido, que tenía una necesidad de cualquier orden, no solo de asistencia sanitaria, y la tercera es en qué situaciones de urgencia teníamos que mandar, digamos, a los elementos sanitarios que había en esos puntos, ¿no? Por tanto, fue un elemento para nosotros clave. También fue una prueba importante, ¿no?,
que a mí me sorprendió, ¿no? En ese momento, ¿no?, de vulnerabilidad, de fragilidad, yo creo que de cabreo general por parte de toda la gente, incorporar la inteligencia artificial con un asistente virtual que llamaba a los pacientes, a los ciudadanos, a los pacientes básicamente, pues era una duda importante, ¿no? Con esta soberbia que tenemos muchas veces con los chatbots, ¿no?, o con la inteligencia artificial, ¿no? En esa situación tan difícil, ¿cómo iban a responder los pacientes? Y curiosamente, pues respondieron de forma muy positiva, ¿no? Así que fue un elemento también para decir, oye, esto realmente en esta situación tan crítica sí funciona, creo que puede funcionar en el futuro. ¿Y qué hemos hecho ahora? Básicamente esta situación está más normalizada y lo que ha quedado, básicamente, este asistente virtual que ya ha venido para quedarse a todos los pacientes de nuestro departamento en estos momentos, con más de 300.000 para el nivel 3 de asistencia, para efectuar las llamadas de forma programada, de forma automática y con el asistente virtual determinar las necesidades que puedan tener y la priorización de sus urgencias. El COVID nos hizo cambiar y evidentemente, pues como bien tú dices, una herramienta que tardas en ponerla en marcha, que seguro que como todo lo nuevo, esa resistencia al cambio, esa desconfianza, pues ante situaciones inesperadas, pues nos hace que realmente pues, que veamos la importancia que tienen y lo que nos pueden ayudar. Bueno, gracias José Luis. Yo como Cristina ha sido tajante, voy a darle la palabra a Cristina para que nos diga, a ver, cuéntanos ya esas... ¿Qué hemos hecho en el hospital? Exactamente. Bueno, pues lo primero que hemos hecho, es verdad que los proyectos son personas y tienes que tener personas que los empujen, ¿eh? Se incorporó, con los cambios de la consejería, se incorporó un neurólogo que se llama el doctor Moreno al hospital y vino y me dijo, oye, a mí me gusta esto, voy a volver a ser neurólogo. Dije, no, te quedas con nosotros en transformación digital, no te vas a ir a... Neurólogos hay muchos, con todo el cariño, y gente que le guste esto poco. Entonces, lo primero que hicimos fue un comité de transformación digital. En ese comité estaba la gerente, los directores y estas 4 personas, informática, innovación. Tenemos un centro de simulación no tan maravilloso como el que tiene Santander, pero bueno, pues es un centro que estamos desarrollando y que hay una persona muy tecnológica liderándolo, y hemos hecho ese comité de transformación. El comité lo que hace es prioriza los proyectos. Y ellos lo que han hecho, le han llamado el Laboratorio de Inteligencia Artificial y hemos hecho un comité de toda persona en el hospital que quiere trabajar en inteligencia artificial o que tiene proyectos de inteligencia artificial, que los hay. Como dice José Luis, Rayos es un paradigma de inteligencia artificial en varios temas que ya están utilizando. Entonces, ese laboratorio expone las ideas, propone proyectos que van al comité y aprobamos o no. A ver, decíamos, tenemos las limitaciones legales, las limitaciones económicas, las limitaciones de integración. O sea, que fácil no va a ser. Pero sí que empezamos 2 proyectos que ya están funcionando. Uno, como contaba José Luis, uno de un asistente virtual que está llamando para citar los pacientes precisamente que en farmacia vienen a recoger medicación. Nosotros somos referencia de toda la isla y la gente vive lejos y, bueno, pues puede venir o no puede venir o cómo hacemos. Y ese fue un proyecto piloto que vamos a intentar generalizarlo para empezar a que citen, o sea, a que ese asistente virtual cite las consultas, las pruebas, porque es que es absurdo tener personal llamando por teléfono. Y luego tenemos un desarrollo interno, un radiólogo del hospital. Su tesis doctoral ha sido un desarrollo de inteligencia artificial para priorizar las peticiones de radiología y estamos trabajando ya con eso. Entonces, a igualdad de... O sea, antes revisaba el radiólogo si está todo, si no, que le falta tal, y ahora la inteligencia artificial prioriza qué pruebas son las primeras que hay que hacer o no. Y eso es una realidad ya en Son Espases. Eso nos animó mucho. Es verdad que también tenemos un subdirector general que está por la labor de apoyar, que también es muy importante, lo que hablábamos antes, ¿no? Tener centrales que te apoyan. Y estos son los 2 proyectos que tenemos ahora mismo. El siguiente en el que estamos más interesados, nuestra historia clínica, es una historia clínica que solo tienen 3 hospitales en España, se llama Millennium, y la versión que viene ahora está apoyada absolutamente en inteligencia artificial. El otro día, cuando la estuvimos viendo, yo dije, esto es lo que todo el mundo querría. Yo sé que hay otras historias que también lo tienen, y es que ahora mismo el médico va a dejar de escribir, va a ser todo a través de voz apoyado en inteligencia artificial. Entonces, cuando tú le preguntes al paciente, hola, Patricia, ¿cómo estás? Pues mire, me duele la tripa.
la inteligencia artificial pone dolor abdominal. Todos los días, diariamente, no sé cuántas horas. O sea, va a ser todo una ayuda a la redacción de la historia clínica, va a ser una ayuda a la búsqueda de la medicación. O sea, estuvimos viendo que dice, sí, pues tomo, no sé, un antidepresivo. Y entonces le preguntas a la historia clínica y dice, pues se lo mandó el doctor fulano en tal día porque describía este episodio de tal. O sea, va a ser un cambio absoluto y revolucionario en la historia clínica. Eso es lo que más emocionados, digamos, que nos tiene, ¿no? Pero a la vez que esto, seguimos trabajando en proyectos, sobre todo, os tendría que decir los nombres porque son complejos, estamos trabajando en toda la parte de gestión, con la dirección de gestión, desde documentación a inteligencia artificial que te ayude a redactar los contratos, que te ayude a toda la normativa que tenemos en la comunidad autónoma. Bueno, todos habréis utilizado un chatbot, ¿no?, para decirle, hazme un resumen de lo que tengo que contar de no sé qué, ¿no? Bueno, pues herramientas de este tipo. La Dirección de Gestión tiene 5 proyectos encima de la mesa para empezar a hacerlo y para trabajar con ellos. Nos ha costado el dinero, el trabajo y el tiempo, o sea, no estamos hablando de algo baladí. Llevamos un año con este proyecto, fue de las primeras cosas que pusimos en marcha. Y luego estamos en el proyecto de priorización de rayos, intentar hacerlo en las priorizaciones de peticiones de consulta desde primaria, ¿no? Seguimos hablando de lista de espera, ¿eh? El 50% de mi tiempo es lista de espera. Pero no pasa nada. La inteligencia artificial yo creo que nos tiene que ayudar y nos va a ayudar en muchísimas cosas. Bien. ¿Y nos cuentas, Cristina, en tu hospital, qué experiencias? Mira, yo ahora sí que tenía una presentación que si me ponen, pero ¿qué aspectos claves teníamos? Partiendo de la base de lo que habíamos hablado antes, pues es lo que decíamos, ¿no? No queremos mejorar la eficiencia. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues como ha dicho también Cristina, lo que hicimos cuando yo cogí la gerencia hace un año y pico fue organizarnos, hacer una organización estratégica. Pusimos antes todos los temas de innovación, todos los temas que teníamos, ya me centro en, estaban dentro de la propia gerencia, entonces generamos una dirección de innovación, de investigación y de universidades, donde todos los proyectos de inteligencia artificial están centrados aquí, ¿Qué hicimos? Profesionalizarlo. Tenemos una oficina técnica, que entonces la mayoría de proyectos que vienen de los propios profesionales los tenemos aquí, con un banco de ideas, de tal manera que cuando vamos viendo qué oportunidades tenemos dentro del hospital, si nosotros podemos conseguir fondos propios o fondos externos, están centralizados en un sitio, nos vamos organizando, ellos forman parte, el director de innovación forma parte del comité directivo y era una persona, precisamente es el director clínico de cardiología de nuestro hospital, que tenía muchos proyectos de transformación digital. O sea, que al final tienes un líder clínico que la gente habla el mismo lenguaje y realmente nos ha ayudado a organizarnos mejor. Y sobre todo, buscando también una colaboración estratégica con las diferentes entidades de alrededor, con el CatSalut a nivel de consejería, porque una de las cosas que a nosotros nos preocupa más, o que a mí me preocupa más personalmente, es el tema de las duplicidades, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, te escuchaba hablar a ti y hay cosas que tú estás diciendo y digo, yo también lo estoy diciendo. Si al final nos pusiéramos de acuerdo entre todos, en vez de invertir todos tiempo en lo mismo, podríamos hacer diferentes proyectos. Entonces, yo creo que aquí una de las cosas más importantes sería organizarnos entre todos para no repetir temas, porque si al final el algoritmo sale, si no sale, o incluso trabajar conjuntamente. Y aquí entra un tema que para mí es muy importante y es el que más trabajo nos está dando, que es el tema de la gestión del dato y la cultura del dato. ¿Por qué? Porque hemos tenido que poner de acuerdo a los profesionales asistenciales, al paciente que le tienes que explicar, etcétera, pero a los asistenciales con diferentes roles, las secretarías técnicas, los de sistemas de información. Hemos tenido que incorporar roles profesionales que nosotros, que somos un hospital público, no los tenemos reconocidos. Yo tengo que contratar un bioinformático como un administrativo, entonces, claro, contrata un bioinformático de este modo es muy difícil. Entonces, ponernos todos de acuerdo en la gestión del dato yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar todo el tema de la gobernanza del dato, la calidad, la seguridad, la privacidad, que realmente tengamos que validar estos modelos, igual que validamos los algoritmos a nivel de investigación. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Explicándolos, pero lo que decíamos antes, explicándolo tanto a los usuarios, que puede ser tanto el paciente como el propio profesional médico, que luego lo va a tener que validar, ¿no? Y sobre todo con
con una cosa que nosotros estamos trabajando, teniendo en cuenta, más allá de los sesgos que siempre pueden haber cuando haces cualquier proyecto, igual que tenemos un comité de ética para la investigación, tenemos que tener un comité de ética para la inteligencia artificial. Y es una de las cosas que nosotros queremos trabajar, porque al final la gestión del dato es muy compleja y yo creo que no la tenemos que perder, porque aparte hablamos idiomas diferentes. Lo que hablaba antes Cristina, si yo quería hacer un proyecto con ella, mi sistema informático probablemente no se hable con el suyo de ninguna manera. Y si ella ha incorporado temas de inteligencia artificial y sus informes son de una manera y los míos son estructurados de otra y los suyos de otra manera diferente, ¿cómo hacemos que todos estos datos se hablen entre sí para tener más datos y tener algoritmos de una manera más ágil? Por tanto, yo creo que todo el tema del dato lo tenemos que trabajar, porque si no, al final vamos a tener muy buenas intenciones, pero no vamos a poder hacerlo bien por la privacidad y porque no tendremos suficiente heno. Si tú dices en Belviche que hemos hecho, pues ya tenemos lo que estamos haciendo ahora. Esto es un corte actual porque también estamos trabajando, en este caso, por comprarle a una empresa externa todo lo que tú decías de un lenguaje de cuando estás haciendo una historia clínica en consultas, pues realmente te lo traduzca todo y dedicarle más tiempo al paciente, que en el fondo es lo que quieren los médicos, o que cuando tienes un informe de un paciente que ha estado 50 días, ha pasado por 10 servicios, el último pobre que le toca darle el alta tiene que hacer un recopilatorio, pues que te lo haga. Hay otras maneras, ¿no? Entonces, pero que estamos trabajando nosotros, pues con 8 áreas clínicas que ya están utilizando inteligencia artificial, en 16 áreas de trabajo, 26 algoritmos que estamos desarrollando. Nosotros, como hasta ahora hemos sido una gerencia territorial y teníamos la atención primaria, pese a que ahora han decidido volver a partir el proyecto, todos los proyectos, el paciente no es del hospital, el paciente entra y sale por la primaria, por tanto, la mayoría de proyectos los estamos trabajando con la atención primaria, algunos propios de ellos, algunos compartidos, algunos del hospital, pero que todos tenemos conocimiento y en la gobernanza está la atención primaria. Y a nivel de madurez, la mayoría que tenemos actualmente están en fase de laboratorio, 7 que ya estamos simulando y 1 en un entorno real que hemos trabajado con todos los hospitales del Instituto Catalán de la Salud, ¿no? Aquí hay unos ejemplos que no voy a entrar para no alargarme, pero sí que querría hablar un poquito de los retos, por no decir problemas que nos hemos ido encontrando, que hemos ido comentando, ¿no? La necesidad de transparencia al profesional asistencial, porque al fin y al cabo él es el que va a tener que tomar la decisión y la decisión va a ser suya, no del algoritmo, va a ser suya. Estos nuevos roles profesionales que dependen en qué entornos se está trabajando, no podemos incorporarlos es complicadísimo si los quieres tener dentro del propio hospital, del propio sistema. El tema de la gobernanza del dato y la gestión del ciclo de la vida del dato, cómo lo consigues, cómo lo almacenas, cómo lo eliminas, cómo no lo eliminas si decidas que no, qué vamos a hacer con todo esto. El tema de la regulación y la ética, como hemos dicho, con este consentimiento informado de cada paciente para saber qué va a pasar con su dato y los comités de éticas de inteligencia artificial. Y a nivel de eficiencia, pues la necesidad de medir no solo los resultados en salud, que yo creo que esto es muy importante, sino también el impacto económico. Yo creo que al final, cuando tienes un proyecto, tenemos que saber medirlo a los 2 niveles, tenemos que tener una colaboración estratégica y trabajarlo a nivel sistémico, a nivel estatal, a nivel nacional, porque es que si no, al final duplicamos trabajo. Y sobre todo un tema de bottom-up, del talento experto que tenemos, ¿no? Que cuando hay veces que la industria te viene a buscar porque tienes un profesional que es muy bueno, como tú decías, pues aprovechar este tirón, ¿no? Porque es una manera que para conseguir la financiación, si todo lo queremos pagar desde los propios hospitales será imposible, tenemos que ir a captar lo que ya se está haciendo, pero buscando proyectos público-privados, más allá de la colaboración entre hospitales, sino la industria, que está muy interesado, porque al final se consigue tratamientos que son personalizados, les pondrás más tratamientos, pero el paciente irá mejor y al final tenemos que centrarnos en esto, buscando compras públicas innovadoras, fondos europeos o fondos estatales y, ¿por qué no?, el pago por servicio, ¿no?, cuando consigas estos datos. Entonces, yo tal vez me centraría también en el tema de la gestión del dato, porque si no, al final tenemos muchos problemas para regular lo que estamos haciendo. Bueno, Patricia, cuéntanos. Pues yo os voy a poner un vídeo que decidimos anoche poner en la cena, porque me parecía que todo el mundo era conocedor de herramientas de estas características, porque ya tenemos que surfear con ellas. La realidad es que a fecha de hoy yo tengo la sensación muchas veces de que seguimos escogiendo que si el bikini de tirante o que si me pongo el protector solar de cara en el cuello. Y hay que calzarse
el neopreno porque hay que surfear. Y hay que surfear porque nos llegan inputs de todos los sitios y tenemos que escoger las olas. Yo creía que a Lola la conocía todo el mundo. Entonces, os voy a poner un vídeo, son 3 minutos y medio, pero creo que representa muy bien el concepto de cuál tiene que ser nuestro eje a la hora de tomar decisiones, y es el valor con mayúsculas. El valor en cuanto a mejora, si no de costes, sí de capacidad de dar el servicio, responder a las necesidades de los profesionales y, sobre todo, responder a las necesidades de los pacientes. Este vídeo describe un poquito esto. Dentro vídeo, por favor, no sé si está ya preparado. Este vídeo tiene, no sé si 3 años. Sí, sí, dígame. Buenas tardes, soy Lola, la asistente virtual del equipo de hospitalización a domicilio del Hospital Central de Torrejón. Llamo para hablar con María Luisa. ¿Es usted? Sí, soy yo. Genial, María Luisa. Le llamo para realizar su seguimiento telefónico. ¿Sabría decirme qué temperatura me ha pedido ayer? 36,5. Lo dejo apuntado. ¿Se siente especialmente fatigada hoy? No, estoy bien. Agradecemos que se tome el tiempo de atendernos. Tucubi es un asistente virtual de voz que utiliza inteligencia artificial y que hemos implantado en el Hospital de Torrejón. Es una locución de una máquina que hace una serie de preguntas, un interrogatorio a los pacientes, y que utiliza inteligencia artificial. Significa que va aprendiendo a medida que hace preguntas a esos pacientes. Nosotros esto lo hemos integrado en 2 servicios, en la hospitalización a domicilio y también lo hemos integrado en los pacientes con EPOC. En la pandemia ha sido fundamental la incorporación de este sistema y eso nos ha permitido atender a un volumen muy grande de pacientes. Lo que buscamos es detectar primero de forma precoz la desestabilización y lo segundo, que realmente el paciente acuda a la consulta cuando le podemos aportar algo. Es decir, las preguntas que habitualmente hacemos para evaluar a un paciente en consulta en fase estable, en vez de hacerlo cara a cara y de forma presencial en una consulta, nos permite hacerlo a través de esta plataforma llamada Lola. Se pueden hacer una gran cantidad de llamadas de forma simultánea y poder controlar muchos más pacientes que si lo hiciese una única persona, o habría que tener varias personas que hiciesen esas llamadas. El hecho de irme a casa y saber que todos los días me llamaba una persona y yo le podía contar o tener un teléfono donde acudir, pues eso me daba una confianza, por supuesto. Yo es que estoy encantada de la vida, porque tú en el momento que te encuentras mal, que tú le dices a la máquina, me duele el pecho, tengo presión, rápidamente te llama la doctora. Buenos días, Rosario, soy la doctora Soledad Alonso, soy la neumóloga, ¿qué tal se encuentra? Bueno, que nos ha saltado una alerta de Lola, que tuvo usted anoche fiebre y que se encuentra más fatigada. Era para confirmar estos datos y que me cuente cómo está. La gestión de alertas no va tanto de forma objetiva, es decir, no es una alerta general para todo el mundo, sino que las alertas se establecen dentro de cada paciente. El hecho de que sea una llamada y que no sea una aplicación que exija de un dispositivo, de una tablet, de un teléfono, es una ventaja adicional para las personas mayores. Digamos que están bien controladas sin necesidad de tener que hacer ese traslado al hospital. No tengo palabras en el día entero para decir lo agradecida que estoy de este sistema. Este sistema permite que el paciente no tenga que hacer absolutamente nada más que recibir una llamada a su teléfono y contestar al cuestionario. Y esto no significa que las máquinas o que la inteligencia artificial vaya a sustituir ni a las enfermeras, ni a los auxiliares, ni a los médicos. No, significa utilizar una herramienta para gestionar mejor una realidad sanitaria, que es la cronicidad, y que detrás estemos todo el equipo sanitario para poder desarrollarla y poder tener una atención de calidad a este tipo de pacientes. Bueno, yo creo que resume muy bien la realidad de hace ya unos cuantos años. Resume muy bien que tenemos que meter al paciente dentro, pero no tenemos que meter al paciente dentro para preguntarle y no responder, que es lo que solemos hacer. Tenemos que meter al paciente dentro para dar las respuestas que necesitan.
¿Esto nos va a ser rentable? No es rentable en los términos habituales porque, desde luego, no vamos a disminuir los costes. Pero no vamos a disminuir los costes porque la necesidad de asistencia es proporcional a lo bien que lo hacemos. Y la cronicidad no es más que el efecto de la buena asistencia sanitaria que prestamos. Con lo cual, cada vez va a haber más necesidades sanitarias y tenemos que intentar ser más eficientes y aportar valor realmente a los pacientes. Entonces, bueno, imaginaros lo que es esto, imaginaros lo que es programarlo en otros idiomas, con los problemas que esto nos supone en muchas ocasiones. Tienen programas para, se puede versionar para todo tipo de patología. Y no sé si esto suma, pero además es que es una empresa española. Yo me parecía que buena gana de poner ejemplos, que hay muchos, que te los da ChatGPT si queréis, le pedís, dame ejemplos de inteligencia artificial y tiramillas. Entonces, me pareció anoche que eso había que conocerlo y por eso os lo he traído. Muy bien, pues tenemos, creo que tenemos un poquito de tiempo. ¿Alguna reflexión, alguna aportación, ¿no? desde la óptica que tenéis en vuestro día a día? Si queréis comentar algo, alguna cosa. Yo, si no, pues un poco lo que iba casi a la parte más práctica, ¿no? José Luis comentaba al principio, ¿no? de ese cambio del diseño de los procesos, ¿no? para poder evidentemente organizar, ¿no? todo esto que nos viene encima, pero yo a veces lo que veo es resultados tangibles, ¿no? Entonces, tú hablabas, Cristina, la gestión de citas, ¿no? Cantidad de auxiliares y personal que tenemos que evidentemente los ves llamando para citar, para descitar, porque al día citamos, descitamos, ¿no? Casi más descitamos que citamos, y que cuando ves, muchas veces yo los escuchaba y decía, ¿qué motivación pueden tener estos profesionales, ¿no? con ese tipo de trabajos? Tú también comentabas un poco pues, lo que es la frecuentación en urgencias, ¿no? a la hora de asignar recursos, porque voy más un poco a la parte de recursos humanos, ¿no? Es decir, en urgencias todos sabemos, ¿no? que el lunes es a la tarde, es el día de más, el martes baja, el jueves sube, el fin de semana, viernes y sábado menos, incluso pues cuando hay partido que no va nadie, pues mira, planificar, ¿no? No tenemos profesionales, organizar un poco de otra manera. El tema de, ¿no? asignación de camas, ¿no? También, yo no sé, es decir, ¿no creéis que ahí vamos un poco atrasados, ¿no? A la hora de decir, pero si hay cosas elementales que tenemos y que nos pasa en todos los hospitales, ¿cómo no tenemos algoritmos, otro tipo de... ¿no? ¿Cómo lo veis? Alguien de la sala... Me hace así, Miguel, no sé qué significa. Es decir, que ayer veíamos la lista de espera, ¿no? Y decíamos, pero si la lista de espera es una media aritmética, porque es una media aritmética que según pongan los números, pues te sale mejor o peor. ¿Creéis que temas de inteligencia artificial podemos... los tenéis aplicados a lo mejor en algún centro, en algún hospital? Lo planteo. Desde luego, potencial, o sea, con el tema de las listas de espera especialmente es extremadamente sencillo. O sea, si esto al final no deja de ser un proceso en el que unos entran y unos salen, y es un proceso muy lineal. Lo que pasa es que ahí entran en juego otra serie de variables, y ayer en la cena precisamente hablábamos de, pues, como parte de las funciones de admisión. Exige mucho liderazgo y exige muchas conversaciones. Muchas conversaciones porque la media aritmética no es más que eso, una media. Porque detrás de cada uno de los pacientes efectivamente hay unas características que no siempre se reflejan, desgraciadamente, en esa media. Son días, simplemente, pero efectivamente tendríamos que ser capaces de incorporar muchas otras variables, y las otras variables las tenemos que hablar con los clínicos. Y esto, cuando lo hablamos con los traumatólogos, pongo los traumatólogos, yo trabajo muchos años con trauma y es especialmente sencillo. Claro, esas otras variables que no son fecha de
inclusión en lista de espera, fecha de salida de lista de espera y todos los TNPs que queramos incluir entre medias, esas variables de situación clínica del paciente, situación funcional, situación social, todas esas variables, las medias no las contemplan y, sin embargo, en muchas ocasiones los profesionales sí que las contemplan. No sé si el problema es un problema de gestión de listas de espera o un problema de concepción de listas de espera, pero lo que sí que estoy absolutamente convencida es que cuando hablamos de medicina personalizada tenemos que hablar de medicina personalizada también desde el plano de la gestión y eso requiere incorporar nuevas variables que a fecha de hoy sí que las podríamos incluir para tomar decisiones de una forma diferente. Yo, perdonadme porque ahí sí que me sale la vena del fonendo y no puedo evitar pensar en esos términos diferentes, de verdad. En un plano que ya os digo es absolutamente lineal. Podríamos programar las intervenciones quirúrgicas de admisión y acabaríamos con las listas de espera o por lo menos estarían probablemente mejor gestionadas desde el punto de vista de gestión del siglo XX. Pero vamos a empezar el segundo cuarto del siglo XXI, señores. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Ricardo. Sí, no sé si, José Luis. si he tenido que ausentarme, pero bueno, me he quedado porque, fíjate, la aplicación que sacaba Patricia, ¿no? que estaba señalando de Tucubi y de Lola, esa es la aplicación que nosotros hemos puesto aquí, ¿no? Hemos cambiado el algoritmo con las preguntas, porque en definitiva, o sea, eso lo puedes ir modulando y puedes ir cambiando las preguntas y ahora pues se han diseñado 5 grupos de trabajo precisamente para cambiar, como tú bien señalabas, las preguntas es lo importante, ¿no? No tanto las respuestas, que las respuestas no las va dictando la propia inteligencia artificial, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con los largos supervivientes, etcétera, ¿no? Y otro que está por desarrollar es precisamente un mecanismo de inteligencia artificial para el tema de la gestión de la lista de espera. Vamos a suponer, en el mejor de los casos, que no hay maldad, ¿eh? Vamos, sí que es un caso que tenemos que suponer. Y vamos a suponer, en el mejor de los casos, que nuestro foco y nuestro dinero no está puesto en la reducción de las listas de espera. Porque mientras pongamos el dinero en las listas de espera y en la gestión de las listas de espera, es evidente que todo el sistema está tensionando hacia donde está el dinero. Pero vamos a suponer que esas dos variables las podemos eliminar de la ecuación, ¿no? En cualquier caso, la tercera variable que yo veo en el sistema es la inmensa variabilidad que hay en la gestión de la lista de espera por parte de los diferentes jefes de servicio. Y esa variabilidad sí que la puedes reducir con la lista sí que lo puedes reducir con la inteligencia artificial. No es fácil, es una situación de consenso que evidentemente nos va a gestionar y nos va a dar conflicto, no cabe duda, pero es que hay cosas que cuando la inteligencia natural no da respuestas, habrá que meter inteligencia artificial. Ricardo. No se oye. ¿Me escucha? Ahora. Felicitaros a los 5 por las aportaciones que habéis realizado en la mesa, mandarle un abrazo a José Luis y agradecerle que haya podido participar con nosotros en esta mañana. Y habéis hablado de ejemplos prácticos de inteligencia artificial. Me ha gustado especialmente por eso, porque estamos siempre hablando de este tema de una manera muy ambigua, muy etérea, ¿no? Muy genérica, y habéis bajado al terreno. Me gustaría que, bajando a ese terreno, que me comentarais o nos comentarais con qué reticencias os encontráis en los hospitales, en vuestros hospitales, ¿no? En vuestros centros, cuando intentáis implementar este tipo de estrategias. Ya sabemos que hay siempre resistencia al cambio. No sé si el tema generacional también influye. Si es decir, a mí no viene nadie a decirme cómo tengo que hacer las cosas, esto funciona así y esto va a seguir funcionando así. Me gustaría, si dentro de vuestras posibilidades, que nos comentarais pues, cuáles son los principales problemas que os encontráis para poner en marcha iniciativas de este tipo. Yo no soy optimista, soy positiva, que es distinto. En la experiencia que yo tengo de este año, han sido los profesionales los que han venido a contarnos que existía esto y que lo podíamos hacer. No siempre ha sido el jefe, ha habido veces que ha sido... El doctor Reda es un radiólogo de base, un adjunto que lleva 1 año y que empezó a hacer su tesis con esto y ha convencido a sus colegas y al jefe de que esto nos podía ayudar y mucho en la lista de espera de rayos. La jefa de farmacia, que lleva escasamente 6 meses, cuando vino a contarme el proyecto, fue ella la que dijo, oye, lo he visto en otro sitio, podríamos utilizar a Lola para que cite a los pacientes, que era un problema gordo que teníamos.
Yo creo que tiene mucho que ver la edad, eso está claro, pero yo creo que los jefes de generaciones últimas también están en algo que es real y que si realmente le enseñas la utilidad que lo tiene y seguro, yo creo que la gente se va a subir, seguro. Siempre tendrás, ¿no?, la campana de Gauss, siempre tendrás un 20% que no habrá nada que hacer con ellos, pero lo que yo veo en el hospital, por lo menos en el mío, es que hay mucho movimiento de mucha gente que quiere hacer cosas distintas y eso hay que liderarlo y organizarlo. Yo creo que nuestra responsabilidad es al revés, ¿no? Liderazgo y organizarlo. Y que conocen lo que pasa en el sistema, o sea, al final ellos se mueven y ya no es que lo quieran hacer, sino lo que han visto en otros sitios luego lo quieren importar, con lo cual yo creo que también es importante aprovechar este momento que ellos también comparten a nivel de conocimiento para poder traer a tu propio hospital lo que has visto en otro sitio que se está trabajando. Yo creo que las ideas que sean de ellos y que puedan ver que en otros sitios funcionan, creo que es muy útil para poderlo aplicar en el hospital. Y yo creo que uno de los problemas es que el dinero, como la energía, ni se crea ni se destruye, sino que cambia de partida presupuestaria. Y cuando te manejas con un presupuesto, pues esto es un problema. Básicamente, alguien tenía que decirlo, perdón. No, yo lo he dicho, el problema económico y el de integraciones, que eso va a ser lo más complejo, yo creo. Bueno, ya casi estamos al final. Yo daría 10 segundos. José Luis, una idea de inteligencia artificial. Bueno, yo creo que el equilibrio, ¿no?, entre abrir, ¿no?, la democratización de la incorporación de la inteligencia artificial, creo que va a ser difícil pararla. Los propios profesionales lo tienen en su vida y lo van a incorporar en sus prácticas. Y creo que ha salido algo que es fundamental y es el tema de cómo estructurar y la gobernanza que hay que hacer para precisamente que ese dato no se convierta en un silo que apenas proporcione valor al conjunto de la organización. Yo creo que es el gran reto que tenemos, ¿no? No cerrar puertas, porque las puertas al campo no las vamos a cerrar, pero sí intentar organizar y dar gobernanza a algo que multiplique el valor. Patricia. Yo solo una palabra, enhorabuena, porque creo que toca vivir una etapa de contar con herramientas casi infinitas. Esto es súper bonito, creo que es una suerte vivirlo, pero efectivamente toca profesionalizarse y toca hacer los deberes para hacer las preguntas correctas. Cristina. Yo lo he dicho en la presentación, la gestión del dato. Creo que tenemos que trabajar mucho en este tema. Yo creo que si no lo lideramos desde las direcciones se nos pasará el tren. Y yo creo que hay que intentar empezar a ser referentes y apoyar a nuestros profesionales y liderar este cambio que seguro que viene y que se queda con nosotros. Bueno, yo me quedo con liderazgo y gobernanza y por lo tanto, bueno, pues vamos a tomar un cafecito para que nos dé ánimo para continuar. Ánimo, José Luis.